Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el ciclo de entrevistas que estamos llevando adelante con Yogonet a través de Zoom por toda esta pandemia que estamos viviendo y justamente a partir de este tema tan controvertido y tan necesario para tratar entre todos, tenemos hoy la presencia de Ariel Facione, quien es secretario gremial de ALARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina, quien nos va a estar acompañando y tratando de dar un poco de luz sobre cómo está la situación en el país y hacia dónde estamos trabajando. Ariel, muy buenas tardes, bienvenido a Yogonet. Lo primero que queremos saber de tu parte es que nos cuenten un poco cómo viven, con qué expectativa están llegando ustedes a la reapertura de los casinos que fue anunciada para la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las dificultades que se habían planteado y un verano que parecía que íbamos a tener sin salas de juego abiertas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que hemos esta semana recibido en lotería, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, de parte del jefe de gabinete, Carlos Bianco, de Marga Durralde, María Laura García, el presidente y vicepresidenta, la noticia. Fuimos convocados junto con los operadores de las salas. Hemos recibido la noticia, esta luz de horizonte que pedíamos, que veníamos pidiendo, que fue muy larga la espera, pero que finalmente nos habilitan a partir del día 14 de diciembre a volver a funcionar los 44 bingos de la provincia de Buenos Aires y los 11 casinos que están en la provincia. Y esto nos da, bueno, además de esta larga espera y angustiante espera, nos da esta tranquilidad de saber que pronto retomaremos a los puestos de trabajo, con la incertidumbre lógica de ver cómo, de qué manera, porque sabemos que hay mucha restricción, mucha regulación por parte de los protocolos, cosa que entendemos, pero que también al comienzo esto no va a dar iniciativa a la totalidad de los trabajadores, porque si hay aforo del 50%, máquina sí, máquina no, y una serie de condicionantes que tiene el mismo protocolo, ya sabemos por la experiencia en las otras 13 provincias que no vuelven todos los trabajadores, pero empieza a distender el clima porque ya al volver y a recuperar los puestos de trabajo uno puede discutir de manera distinta el tema salarial para los que trabajan y para los que no, porque de esta manera 9 meses van a haber pasado hasta llegar al 14 de diciembre, la situación de la discusión salarial está tornándose ya insostenible. Así que por el lado de la vuelta, muy contentos, insistiendo en el resto de las provincias que faltan, pero sí la provincia de Buenos Aires, los casi 20.000 trabajadores que forman parte de los bingos y casinos en la provincia de Buenos Aires, sí que estamos contentos, pero a la vez expectantes, ¿no? ¿Ustedes en el tema de los protocolos formaron parte de la mesa de discusión y de la mesa de diálogo para poder establecerlos o les llegaron los protocolos directamente por parte de las reguladoras? No. Los protocolos básicamente los han preparado por pedido de lotería los propios operadores, porque cada operador conoce su sala a la perfección y en base a los metros cuadrados, las salidas de emergencia, los vestuarios, las posibilidades de mesas, de ascensor, escaleras, ventilación, aires acondicionados, entonces fueron los operadores quienes han trabajado minuciosamente en la confección de los protocolos. Claro que una vez presentados, nosotros los verificamos, los vimos, acotamos nuestras sugerencias en base a lo que venía funcionando en el mundo y también ya en lugares del país y que están dando buen resultado porque ya 2 meses, dos meses y medio transcurridas las primeras aperturas, a la fecha no hemos tenido que lamentar ningún contagio de trabajadores, ningún contagio de público apostador, lo que significa que hay mucha responsabilidad de todas las partes involucradas en que esto continúe funcionando bien. Nadie quiere que esto tenga una marcha atrás. Así que una vez que trabajamos también nosotros con los directores médicos de nuestra obra social, fundamentalmente, y con datos que nos brindaban los ministerios de salud, confeccionamos en definitiva lo que fue el protocolo que se presentó en lotería y que después la propia lotería con el Ministerio de Salud ha decidido la aprobación final, que tenía alguna observación en el último momento y que fue las últimas 4 semanas, todos los miércoles trabajando con gente idónea de lotería
los técnicos de cada una de las salas en reuniones que se llevaban a cabo en Lotería, en La Plata, donde el jefe de gabinete nos había pedido básicamente que el gobernador insistía en el tema de cómo iba a ser el tema de la aireación en las salas, con esto de estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los aires acondicionados, y concentrados en eso y en la edad de clientes que puedan ingresar en las salas, ya está el protocolo final que en estos días nos van a estar entregando, pero la noticia ya fue dada, el protocolo está aprobado y ahora sí tenemos toda la tranquilidad de que pronto estaremos trabajando. Para dar una dimensión a nivel nacional, ¿qué cantidad de empleados de juego, de empleados de salas de juego reúnen hoy ustedes? Y no sé si tenés algún dato estadístico de cuál es el porcentaje de esos empleados que han podido volver a la situación de trabajo y cuáles todavía están expectantes ante una reapertura. En la Argentina hoy, en la actividad de juegos de azar, que es una actividad amplia, no solo tiene que ver con el tema de casinos y bingos, que es lo que rápidamente uno simboliza en su cabeza cuando habla de esta actividad, están también todas las agencias de lotería, están también los hipódromos, y tenés que pensar también en que en muchas provincias del país figura lo público con lo privado, donde existen máquinas, existe la parte privada y en lugares de provincias donde el paño lo maneja exclusivamente el Estado. Entonces, todo esto hace que alrededor de 200.000 familias vivan en la Argentina de nuestra actividad. Y lo que me decías en la segunda pregunta, ha vuelto en promedio solamente el 50% de los trabajadores, porque hay provincias que fueron las pioneras en el inicio de esto y que han permitido la vuelta, pero con un fuerte protocolo en cuanto a horario también, a horario de apertura y de mantenimiento, de estar abierto cada sala. Entonces, esto hace que entre las burbujas que las empresas tienen que formar, realmente el promedio está en el 50%. Creemos que rápidamente, y esto también lo ha dicho el jefe de gabinete, si la tendencia sigue a la baja como hasta ahora, sabemos que en algunas provincias la cosa no está tan bien o mejor, para mejor que la provincia de Buenos Aires, ahí la cosa está con más dificultad, pero creemos que rápidamente irán habilitando más horarios, irán habilitando más cantidad de público que pueda ingresar, más oferta de máquina, oferta gastronómica y espectáculos, así que creemos y necesitamos que rápidamente el resto de los trabajadores que no son convocados en una primera instancia puedan ser convocados, porque son trabajadores que en definitiva deberán seguir cobrando a través del 223 bis la suspensión del contrato de trabajo, y que estamos hablando en el mejor de los casos del 75%. Y ahí nos vamos a encontrar con las dos figuras, trabajadores que son convocados y van a pasar a cobrar el 100%, pero trabajadores que no. Y la desesperación en ese momento va a venir de parte de los compañeros que también necesitan recuperar sus puestos de trabajo y su salario al 100%. En cuanto a los salarios, la Argentina presenta algunas particularidades en relación al resto de América Latina, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de inflación que tenemos. O sea, una de las situaciones que más se dan en nuestro país tiene que ver con el reclamo de los trabajadores en cuanto a lo que es la recomposición salarial año a año, en cuanto a lo que son las paritarias y demás. En este contexto entiendo que aparte hay una realidad, y es que el sector está muy golpeado, digo, el sector empresarial también está muy golpeado por el cierre de todo el año. ¿Cuáles son las expectativas con las que ustedes llegan a fin de año y cuáles creen que van a ser un poco el escenario con el que se van a encontrar de negociación en cuanto a lo que es una recomposición salarial, pensando ya en el 2021 y en, esperemos, vacuna mediante y cuestiones anexas, que se pueda recuperar una actividad más o menos normal? Difícil el panorama, difícil la situación. Nosotros de ninguna manera podemos hacer como que el 2020 pasó desapercibido, y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo el esfuerzo de convencimiento, y hablar con todos los empresarios de la Argentina. Nosotros tenemos que hablar empresario por empresario, empresa por empresa. No discutimos con una cámara en la cuestión salarial, sino es empresa por empresa, provincia por provincia, lo que hace muy largo el tema.
pero también sacando lo que fue el 2020 y la situación pandemia, a la fecha veníamos discutiendo y cerrando las paritarias en líneas generales en todos lados igual, el mismo porcentaje. Aleara lo que busca es que el trabajador de Jujuy como el de Tierra del Fuego perciba el mismo porcentaje salarial. Esto siempre lo logramos, siempre fue así, pero el 2020 nos encontró con esta situación en donde en muchos casos no hemos podido cerrar la pauta 2019, que se componía de dos momentos, y que marzo-abril era el momento de ajuste para cerrar la paritaria, y quedó inconclusa. ¿Cómo podíamos discutir paritarias en abril, mayo, junio, julio con las empresas cerradas? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo discutir paritarias inconclusas con las empresas apenas funcionando o funcionando bien, pero no todas igual y no todas funcionando? ¿Y cómo discutir además 2020 con empresas que en el 2020 han funcionado 3 meses? Y rápidamente nos viene el 2021. Entonces, ¿cómo discutir la paritaria 2021? Esto es un gran problema que está en nuestra cabeza, en la de todos los dirigentes, que me toca a mí la función de la discusión salarial junto a los casi 400 delegados de todas las salas del país y referentes de cada provincia, y es una situación muy difícil, muy, muy difícil por esta situación que estamos atravesando, pero que tenemos que dar la pelea, tenemos que dar la discusión, tenemos que ser capaces de encontrar algunas herramientas que nos permitan recuperar el poder adquisitivo de los salarios, porque si no, respecto al resto de las actividades que han funcionado de alguna manera en la Argentina y que han tenido su ajuste en paritarias con esta situación de inflación que vos decís, que bien decís, si no, nuestros trabajadores se van a quedar un año perdiendo respecto al resto de los trabajadores de la Argentina. Y nadie quiere pensar que eso va a ser así. Entonces, ¿qué imagino? Imagino una pronta vuelta a la normalidad, lo antes posible, que nos permita a todos poder sentarnos y decir qué pasó en el 2020, cómo podemos acordar lo que tenemos que solucionar del 2019, lo que tenemos que solucionar por el 2020, 9 meses cerrados, y rápidamente damos vuelta a la página y nos encontramos con el 2021, lo que te decía recién. Así que el panorama es muy difícil, pero nos trazamos objetivos. El primer gran objetivo es lo antes posible volver. Todavía tenemos 7 provincias donde hay muchos trabajadores en esas provincias porque son casinos grandes, donde la conversación con los gobernadores nos está resultando esquivas. Ahora posiblemente el lunes tengamos algún avance en la provincia de La Pampa, tengamos también algún avance lunes o martes en la provincia de Santa Fe, Córdoba está a la expectativa, Santiago del Estero no da buenas señales Formosa ni San Luis, Neuquén está esperando alguna baja de estos picos para poder arrancar, San Luis está ahí dudando también. Bueno, son las 6 o 7 provincias que nos vienen dudando. Por lo tanto, uno no podría estar pensando para todos esos compañeros en qué pasó con la paritaria 2019, 2020, 2021 si las empresas continúan cerradas. Entonces el objetivo está puesto ahí. Tenemos que recuperar nuestros puestos de trabajo, las empresas volver a funcionar a la normalidad para que los climas se puedan distender y poder discutir todo lo que falta, pero con las empresas abiertas, si no va a ser más difícil aún. Hago una última pregunta cortita para no extendernos y tiene que ver con los empresarios, digamos, con el otro lado de esta mesa. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la región, afortunadamente, digo, para los empleados de casinos de Argentina, se pudo mantener un gran porcentaje del sueldo, mientras que en otros países eso por ahí no se dio. Tuvimos la suerte de tener, aunque sea un paliativo, frente a la situación económica, y en ese lugar entiendo que para los empresarios ha sido un esfuerzo. ¿Ustedes consideran que la charla puede ser fructífera? Digo, ¿ya han tenido algún avance? ¿Han tenido algún contacto con empresarios? ¿Cuál es la posición que encuentran del otro lado a la hora de conversar este tipo de situaciones que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la reestructuración de trabajo y con el mantener las fuentes de trabajo por sobre todas las cosas? La situación es muy distinta, por lo que te decía yo recién. Cada provincia posiblemente tenga una o más empresas, pero es una situación distinta. Los empresarios son todos distintos. Hay empresas que siempre estuvieron más rápido a la hora de discutir esta situación de pandemia
y también pensando en sus propios trabajadores, porque nosotros los representamos, pero son trabajadores de las empresas. Entonces, hay empresas que realmente le han dispensado mucho más cuidado a sus trabajadores que otras, y hay algunas otras que a la fecha están debiendo parte de los salarios. Y pensar que las ATP, como vos recién mencionabas, la diferencia que pasó, no solo por si mencionaste América o América Latina, esto es cuestión mundial. Hay lugares en donde, en los mismos lugares grandes del mundo, donde las empresas cerraron y los trabajadores no cobraban nada. Y esto lo sabemos bien, porque nosotros tenemos contacto con los trabajadores del mundo a través de la UNI. Entonces, acá en la Argentina, las ATP fueron una gran ayuda de parte del Estado. Una gran ayuda para los trabajadores directamente, pero también para las empresas, porque esto hacía que el salario, la parte más grande del salario, la haya pagado el Estado. Y las empresas completaban el 25% para alcanzar el 75%, que finalmente fue aquel gran acuerdo de la CGT con la UIA y homologado por el Ministerio de Trabajo para que los trabajadores perciban el 75% del salario. Esto fue lo que hicimos con toda la actividad, absolutamente con toda, con sus más y sus menos. Como te decía recién, empresas que rápidamente pagaban su 25% hasta que la ATP pagaba el 50% y los trabajadores a más tardar el día 10, 12, 14 tenían su 75%. Pero empresas que no, empresas como te digo recién, que hace 2 meses están debiendo la parte de ellos, y esta es una situación muy desagradable, porque recién hablamos de la inflación. Pensá que los trabajadores argentinos trabajen en la actividad que trabajen, percibiendo el 100% de salarios hay que hacer magia y malabares para en la Argentina llegar a fin de mes. Pensá 9 meses cobrando el 75%. Esto es prácticamente insostenible. Esto fue, o están siendo estos 9 meses con las empresas cerradas. ¿Qué es lo que pienso para el futuro? Bueno, necesitamos que vuelvan a funcionar todas, porque una vez que todo esto empiece a correr, va a estar a cargo de los dirigentes y de sus delegados y de sus trabajadores el poder convencer a las empresas de que hay que ajustar lo que haya que ajustar o lo que no se pudo ajustar. ¿De qué manera? Con la inteligencia de todos, con el sentido común, con las necesidades que tenemos que encontrar ideas, algún rumbo y encontrarle algún final feliz a toda esta discusión, que va a ser ardua, que va a ser muy difícil por la situación que venimos atravesando, pero que no nos queda alternativa y tenemos que dar la pelea, y la vamos a dar, esto no hay duda. Ariel, te agradezco muchísimo tu tiempo, esperemos entonces poder volver a retomar este contacto de aquí a unos meses, quizás y ojalá con mejores noticias y poder estar hablando a lo mejor de un mercado ya regulado, ya quiero decir normalizado desde el punto de vista de la operación y seguramente con algunas buenas noticias para los trabajadores en relación a este tipo de cosas. Muchísimas gracias y como siempre las puertas abiertas de Yogonet para ustedes. Bueno, ojalá sea y se dé todo lo que dijiste en tu deseo y en tu mirada. Bueno, estamos a disposición, ¿eh? Cuando quieran, acá estamos y bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, gracias.